Hola, mis emprendedores de la felicidad, sean todos bienvenidos a una nueva historia de Iwokis, la empresa de la felicidad. Hoy les traigo una historia que desafía la realidad tal como la conocemos. Imagínense, en los vastos y misteriosos bosques del norte de California, un lugar donde las leyendas y los mitos se entrelazan con la vida cotidiana. Allí, entre los ecos de historias sobre criaturas desconocidas, se encuentra nuestro protagonista, Jason Richardson, un hombre de mediana edad con una pasión por las caminatas y la exploración. ¿Alguna vez han sentido esa curiosidad incontrolable que los empuja hacia lo desconocido? ¿Qué pasaría si en un día como cualquier otro, te encontraras cara a cara con lo inexplicable? ¿Cómo reaccionarías si lo que creías imposible se presentara ante tus ojos? Estas son las preguntas que pronto rondarían la mente de Jason, y sin saber que encontraría las respuestas de la manera más impactante. Prepárense para sumergirse en un relato donde lo ordinario se encuentra con lo extraordinario, donde el suspenso y el misterio nos acompañarán en cada paso del camino. ¿Están listos para descubrir qué secretos se ocultan en los rincones más oscuros del bosque? ¿Qué misteriosas criaturas podrían estar acechando en las sombras? Acompáñenme en esta aventura, donde solo al final, todas las preguntas serán contestadas. Jason Richardson era un alma solitaria, pero contenta, con un aprecio profundo por la naturaleza que lo rodeaba. Un día radiante, Jason decidió emprender un viaje desde el sereno lago Tahoe hasta la majestuosa cumbre del monte Tallac. Un recorrido de 10 millas que lo llevaría a través de paisajes que quitan el aliento, pero también a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Jason había recorrido muchas veces este trayecto, pero nunca dejaba de sorprenderlo. Mientras caminaba, el murmullo del bosque y el crujir de las hojas bajo sus pies eran la única compañía de Jason. Sus pensamientos flotaban libres, entre recuerdos y planes futuros. Pero esta caminata no sería como las anteriores. Algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que transformaría su visión del mundo para siempre. Al llegar a una cima, el silencio del bosque fue interrumpido por un sonido desconcertante. Era un llanto, como de bebé, pero extrañamente gutural, que resonaba entre los árboles. Jason, impulsado por una mezcla de preocupación y curiosidad, se adentró más en el bosque, buscando el origen de aquel sonido. Cada paso lo llevaba más profundo en un territorio desconocido, alejándolo del sendero familiar. El destino tenía preparada una sorpresa para nuestro solitario caminante. Justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, y las sombras se alargaban, un golpe súbito e inesperado lo alcanzó por la espalda. Jason cayó al suelo, su mundo se volvió oscuro. Al despertar, se encontró en un lugar desconocido, una cueva sombría que escondía más preguntas que respuestas. Desorientado, trató de comprender qué había sucedido. Fue entonces cuando notó que no estaba solo. Frente a él, dos criaturas imponentes, que parecían salidas de una leyenda, lo observaban con curiosidad. Eran enormes, más altas que cualquier ser humano, con pelaje rojo y adornos de plumas negras. Criaturas que desafiaban toda lógica y razón. En ese momento, Jason comprendió que había cruzado un umbral hacia lo desconocido, un punto de no retorno que lo lanzaría a la aventura más extraordinaria de su vida. La historia de Jason Richardson, aquel hombre que salió a caminar, y encontró un mundo que jamás hubiera imaginado, estaba a punto de comenzar. ¿Qué secretos revelarían estas misteriosas criaturas? ¿Cómo enfrentaría Jason este encuentro con lo desconocido? La respuesta a estas preguntas yace en el corazón de los bosques de California, esperando ser descubierta. La cueva donde Jason despertó era un mundo ajeno, un santuario secreto en las profundidades del bosque. Las criaturas frente a él, seres de una leyenda viviente, parecían debatir en un lenguaje desconocido. Jason, atado con ramas y viñedos, observaba, intentando comprender su situación. ¿Eran estas criaturas la respuesta a los misteriosos relatos de seres gigantes que habitaban en los bosques de California? A pesar del miedo y la confusión, Jason se esforzaba por mantener la calma. Recordó las historias de Pie Grande que había escuchado en su infancia, pero estas criaturas eran distintas, casi humanas en su comportamiento y comunicación. Su mente buscaba lógica en un escenario ilógico, tratando de hallar un propósito en su cautiverio. El tiempo en la cueva parecía detenerse. Las criaturas, con sus gruñidos guturales y movimientos calculados, le fascinaban y aterraban a partes iguales.
Una de ellas, con un gesto sorprendentemente humano, se acercó a Jason y lo liberó de sus ataduras, observándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. Jason, aún temeroso, decidió no hacer movimientos bruscos, esperando entender las intenciones de estos seres. La convivencia forzada en la cueva reveló poco a poco la naturaleza de las criaturas. No eran monstruos sin razón, sino seres con una compleja forma de comunicación y una sociedad propia. Jason, observador y paciente, comenzó a notar patrones en sus interacciones y gestos. Una tarde, cuando la luz del sol se filtraba débilmente en la cueva, una de las criaturas, en un acto que Jason interpretó como juego, lo empujó hacia la entrada de la cueva. La otra criatura, en un gesto que parecía ser de advertencia, lanzó una piedra que rozó peligrosamente su cabeza. Luego, abalanzado de forma maniática, agarró a Jason y lo arrastró hacia el interior de la cueva una vez más, no sin antes proporcionarle una fuerte patada en su torso. Un golpe que Jason sintió hasta lo más profundo de su ser, y que lo inundó con un dolor indescriptible y agonizante. Jason entendió el mensaje. Era una falsa liberación, una advertencia de que aún no era libre. Este incidente profundizó la resolución de Jason de escapar a como diera lugar, más allá de que todavía quería entender a estas criaturas y su mundo. ¿Cuál era el propósito detrás de su captura y la verdadera naturaleza de sus captores? ¿Qué secretos guardaban estas criaturas? ¿Y cómo podría Jason usar ese conocimiento para regresar a su vida anterior, una vida que ahora parecía distante e irrelevante frente al misterio que lo envolvía? La respuesta a estas preguntas se encontraba en la interacción entre Jason y sus enigmáticos captores, un diálogo silencioso que estaba a punto de revelar verdades inesperadas. En la oscuridad de la cueva, cada día que pasaba, Jason se sumergía más en el misterioso mundo de sus aprehensores. Estas criaturas, cuyos gruñidos y gestos se habían vuelto algo familiar, empezaban a mostrar una faceta más compleja. Jason, observador y cauteloso, notaba cómo sus acciones parecían tener un propósito más allá de lo que su mente podía comprender. Sin embargo, el desafío de entenderlo se volvía más arduo. Las criaturas comenzaron a llevar a cabo rituales extraños, en los cuales Jason se veía involuntariamente implicado. Se encontró participando en ceremonias que parecían sagradas para ellas, sin saber si era un invitado de honor o un sacrificio. La tensión en la cueva crecía. Jason sentía que cada gesto de las criaturas ocultaba un significado oscuro. Sus intentos de comunicación eran metidos con miradas penetrantes y gruñidos profundos, haciéndole cuestionar su propia seguridad. La crisis llegó una noche, cuando una de las criaturas, en un acto de agresión inesperado, destruyó los dibujos que Jason había estado haciendo en el suelo de la cueva, intentando establecer algún tipo de comunicación. Este acto destruyó cualquier ilusión de entendimiento y amistad que Jason había empezado a albergar. Las criaturas, que Jason había empezado a entender como seres inteligentes con su propia estructura social, se convirtieron ahora en antagonistas impredecibles. Sus acciones eran erráticas, oscilando entre la indiferencia y la agresividad. Jason, cada vez más aislado y confundido, comenzaba a perder la esperanza de volver a su vida normal. Un día, en un giro inesperado, Jason descubrió que la cueva estaba conectada a un sistema de túneles más amplio. En un intento desesperado de escape, se adentró en estos túneles, solo para encontrarse perdido en un laberinto subterráneo. Sin comida ni agua, y con la certeza de que las criaturas lo seguían, Jason tocó fondo. Solo, asustado y exhausto, se derrumbó en la oscuridad, temiendo que nunca volvería a ver la luz del día. En este momento crítico, Jason se enfrentaba a la realidad más dura. Estaba completamente solo en un mundo desconocido, sin idea de cómo volver o siquiera si tenía la posibilidad de hacerlo. La historia de Jason Richardson, el hombre que buscó aventura y encontró un misterio insondable, estaba en su punto más crítico. ¿Cómo podría salir de esta situación desesperada? La respuesta a esta pregunta conduciría a Jason, y a nosotros, hacia el clímax de esta increíble aventura. Perdido en la oscuridad del laberinto subterráneo, Jason se enfrentaba a la más dura de las realidades. Sin embargo, fue en este momento de desesperación cuando su espíritu se fortaleció. Recordó todas las caminatas que había hecho, los desafíos que había superado, y se rehusó a rendirse. Jason Richardson,
El hombre que había comenzado esta aventura buscando simplemente una caminata tranquila, ahora se había transformado en un luchador por su supervivencia, decidido a encontrar una salida. El pináculo de su historia llegó cuando, guiado por un instinto renovado, Jason comenzó a seguir el flujo del agua que escuchaba en la distancia. A través de oscuros pasajes y cuevas estrechas, avanzó, impulsado por la esperanza y la determinación. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, vio una luz. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se arrastró hacia ella y emergió al aire libre, encontrándose en una parte desconocida del bosque, lejos de donde había comenzado su caminata. Exhausto pero aliviado, Jason se dio cuenta de que había logrado lo imposible. Había escapado del laberinto y, de alguna manera, de las garras de las misteriosas criaturas. Resuelto a compartir su historia, Jason regresó a la civilización. Pero su relato fue recibido con escepticismo. ¿Quién creería en criaturas gigantes y peludas, en rituales extraños y en laberintos subterráneos bajo los bosques de California? A pesar de la incredulidad de los demás, Jason sabía la verdad de su experiencia. Se convirtió en un misterioso personaje para aquellos que escuchaban su historia, un hombre que había enfrentado lo desconocido y había vuelto para contarlo. El final de la historia de Jason Richardson nos deja con preguntas. ¿Eran reales esas criaturas? ¿Qué secretos aún yacen escondidos en los bosques de California? Tal vez, en algún otro día tranquilo, otro caminante intrépido descubra la verdad. Hasta entonces, la leyenda de Jason y su encuentro con lo inexplicable permanecerá como un recordatorio de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Así termina la historia de un hombre ordinario en circunstancias extraordinarias, un relato de valor y misterio, un viaje de descubrimiento y supervivencia. Y a ustedes, mis emprendedores de la felicidad, les dejo esta historia, como un recordatorio de que la aventura puede encontrarnos en los lugares más inesperados. Hemos llegado al final de esta increíble aventura de Jason Richardson. Su historia, similar a otras del género como las clásicas narraciones de encuentros con pie grande o las leyendas de criaturas misteriosas, nos lleva a un mundo donde lo imposible se vuelve posible. En la narrativa de Jason, encontramos ecos de esas historias que nos cautivan y asustan. Pero lo más intrigante es cómo, al final, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos siguen escondidos en los bosques? ¿Qué otras maravillas o terrores aguardan ser descubiertos? ¿Qué otras historias podrían estar esperando en las sombras? Esta historia no solo nos lleva a un viaje emocionante, sino que también siembra la semilla de la curiosidad y el asombro en nuestras mentes. Y así, mis emprendedores de la felicidad, cerramos esta historia, no con una conclusión definitiva, sino con una invitación a imaginar y explorar. Después de todo, ¿quién puede decir qué misterios nos esperan en nuestro próximo paseo por el bosque? Bueno, mis emprendedores de la felicidad, vamos a dejarlo hasta aquí. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un me gusta. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, y a que le des clic a la campanita de notificaciones. Así sabrás cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, te ha hablado tu amigo y servidor, Andrés Rueda Díaz, y todo el equipo de iWalkies, la empresa de la felicidad. Les deseo a todos un maravilloso día y hasta la próxima.